Gracias por estar con nosotros en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional. Les recuerdo que el programa que está usted escuchando ahora lo puede volver a escuchar en el grupo azulyblanco.com 24 horas al día, en Radio Azul y Blanco. Asimismo, puede verlo en revistapolémica.com en YouTube y en la revista Polémica Digital. Tengo el honor y gusto de tener en la cabina de locución de Nuevo Mundo Radio al ingeniero Rubén Armando González Jacobo. Repito, Rubén Armando González Jacobo. Él es ingeniero estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió también en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala con el título de ingeniero industrial. Estudió en la Universidad de Israel con el título de una maestría en agricultura. Estudió en la Universidad de California en Los Ángeles y estudió en la Academia de Santa Cecilia de Roma, Italia, solo que ahí ya no estudios de ingeniería, sino que estudios de canto, de método de canto. ¿Así es? Así es. Me da muchísimo gusto que haya aceptado platicar con nosotros Rubén Armando González Jacobo. Le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, me siento muy contento de estar en su radio. He conocido de su trayectoria, de su profesionalidad, y trataré de darle la mejor de mis respuestas de la trayectoria que tenemos, habiendo empleado parte importante de nuestra vida para la parte musical y la parte del arte. ¿Cómo un ingeniero con tantas excelentes universidades en las cuales pasó, decide usted el canto? ¿O lo tomó como una alternativa, lo tomó como una inducción espiritual? ¿Cuál fue la razón por la cual, siendo usted ingeniero con todas estas calificaciones, decide usted por el canto? Esto es una historia que viene desde mis padres. Mi madrecita era soprano coloratura, cantaba ópera y era descendiente de una familia italiana del Mónaco. Cantaba siempre, yo la oí cantar, yo aprendí a cantar estando en el vientre de mi madre. Mi padre la enamoró cantando, era un tenor que agarraba su guitarra y cantaba con ella. Traía pues ya dentro de mí, psicológicamente, espiritualmente y físicamente, el amor por el canto. Pero claro, también mi padre deseaba que yo fuera un profesional y me ayudaron, trabajaron para mí hasta la secundaria. Luego me caso y tengo que trabajar y a la vez estudiar. En ese tiempo había un poco de arte en Guatemala y empecé en la secundaria asistiendo al Conservatorio Nacional de Música y aprendiendo ya solfeo, piano, guitarra y lo más importante, el canto. Ahí fue donde se afianzó más mi deseo por hacer una carrera. Y a partir de ese momento, cuando entro a la universidad, hay algunos concursos interuniversitarios y me llevo unas medallas de oro. Los maestros del conservatorio ya me pusieron de solista en los coros nacional, el coro Guatemala. Empecé a cantar obras importantes como Carmina Burana, algunas obras de Quiché-Vinac, otra obra de Álvaro Sarmientos, obras completas, y entonces ya se despertó profesionalmente el artista. A partir de entonces yo ya decidí llevar dos carreras en mi vida y las llevé simultáneamente, y ahí me iba ayudando en la parte económica, la parte profesional. Cuando el artista no tenía dinero, el ingeniero le prestaba. Y cuando el ingeniero tenía un pequeño problema, el artista tenía fondos porque ya cantaba en Europa, entonces yo le prestaba al ingeniero. Es muy interesante la vida y un equilibrio muy hermoso.
porque la ingeniería es material, es una profesión para explotarla y servirle a la comunidad en ese ramo de la ingeniería industrial. Pero el arte es espiritual y a uno mismo le sirve para equilibrarse, tomar fuerzas del universo para poder tener energía en una y en otra profesión. Está escuchando al ingeniero Rubén Armando González Jacobo. Rubén, dentro del canto, ¿cuál es su nombre de pila? Le contaba que a raíz del parentesco que tenía mi madrecita, yo llegué finalmente a poner una empresa en Estados Unidos y ganar dólares. Fue hasta en ese momento que me pude pagar una beca con un maestro italiano que tuve en Los Ángeles, California, y me presentó con una familia italiana y me voy para Italia y me pago mis estudios. No una cantidad enorme de clases, porque todo se pagaba ya $125 la hora, y yo me podía pagar apenas una clase a la semana, y allá conocía yo condes y gente noble que se pagaban 4 o 5 clases a la semana. Sin embargo, gracias a que los maestros pusieron la vista en mí, se dieron cuenta que había espiritualidad y que había un timbre vocal muy interesante y mucha pasión para interpretar la música. Pusieron atención en mí y me dieron ya una clase adicional sin costo. Dios bendiga al gran tenor Mario del Mónaco, que ustedes habrán oído de él en la historia. Fue el mejor tenor del mundo en su tiempo. Y me dejó, además de la técnica, abrirme el paso para que pudiera cantar ópera en Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es su nombre artístico? Mando del Mónaco, precisamente porque ellos me decían allá en las clases un diminutivo por afecto. No me decían Armando, sino me decían Mando. Y cuando me presentaron las primeras veces en teatro, y decía Armando González, tenor, interpreta por ejemplo Rigoletto, llegaba muy poco público, porque creían que yo era mexicano, ya no conocían Guatemala en ese tiempo. Era un país muy pequeño y creían que éramos parte de México. De tal manera que mi maestro me dice, mira, ponte mi apellido, porque si no, la gente no va a respetar que eres una persona de origen italiano y que tiene toda la técnica del bel canto italiano. Me dice, Mando, y queda muy bien que te pongas mi apellido, del Mónaco, que es una sola familia en Estados Unidos. Cuando en las marquesinas empezó a aparecer Mando del Mónaco, ya los teatros estaban llenos, porque me relacionaban con el gran primer tenor del mundo. Y decían, si es pariente y es más joven, sin duda alguna es bueno. Armando, entre la ingeniería y el canto, que usted nos manifiesta que fue una de sus inquietudes, ¿cómo considera usted la ingeniería vista desde el canto y cómo considera usted el canto visto desde la ingeniería? En México tienen un calificativo cuando hay preguntas difíciles y dicen, esa pregunta está picuda. Entonces, desde el punto de vista, el ingeniero ve al artista como una persona tranquila, llena de paz, de amor, de cariño a la humanidad, que siempre está entregando su espíritu y sus actividades artísticas. Y el cantante mira al ingeniero con todo respeto, porque sirve a la sociedad en que vive con una profesión que es sumamente útil para el avance de la civilización y de la humanidad. Las matemáticas son frías. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6.
pero no así el canto, que es eminentemente espiritual. Tiene que tener una convicción, emoción y mucho sentimiento. ¿Cómo hizo para equilibrar? Dispense que insista, pero podemos ver a maestros cantando, pero un ingeniero que cante, pues esta es mi segunda oportunidad que yo tengo el gusto de trabajar. No es muy común. Así es. Yo he conocido alrededor del mundo doctores que son cantantes, médicos y cirujanos. Pero es más humanista, dentistas, humanístico. También medicina, ingenieros, ¿verdad? sí. Pero la respuesta concreta, Marcial, es que la música es matemática. Tanto un cantante como un violinista o un pianista o cualquier instrumento o el mismo director de una orquesta siempre están midiendo los compases de 4x4, de marchas de 1-2, el famoso vals de 1-2-3, pero toda la música tiene una medida. Entonces, para cantar y ya meterse a zarzuela, opereta, ópera, se tiene que conocer el solfeo, y el solfeo es matemático. Yo creo que están íntimamente ligadas las matemáticas, la música y el canto. ¿Cuántos ingenieros conoce usted que tengan esta afición por el canto al igual que usted? Pues mire, a mi academia han llegado más de 50 y jóvenes que se han graduado hace un año, hace año y medio, y ahí están. Incluso han llegado con la inquietud de cantar bien el rock clásico, el rock moderno y el rock antiguo, y hacen sus conjuntos en la universidad. Y tengo varios alumnos que esos conjuntos ya han viajado por México, todo Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Otro conjunto ya ha ido a Alemania, a España, a Italia, y han aprendido la técnica del bel canto italiano. Lo sorprendente es que ellos siguen cantando música popular como el rock, pero son capaces de cantarle a un área de ópera en cualquier momento porque la técnica es la misma. Nosotros enseñamos la respiración, el uso del diafragma, la impostación de la voz hacia el centro de resonancia de la cabeza, y ese mismo se usa desde una música muy popular, bolero, música folclórica, hasta la ópera. Entonces he conocido una cantidad de profesionales, también mayores, que tienen sus propios conjuntos, y en Italia conocí a un famoso cantante que cantaba ópera en la Scala de Milán 2 veces a la semana, pero el fin de semana estaba ante 75.000 o 125.000 personas en un estadio y estaba cantando rock, y solo se soltaba la melena, se ponía aretes, y cuando cantaba ópera se recogía el pelo y se quitaba los aretes, pero la voz magnífica tanto en lo popular como en lo clásico. Academia de Canto y Centro Cultural del Mónaco es la academia, valga la redundancia, que usted maneja aquí en Guatemala. ¿Cómo no? ¿Quiénes componen esta academia? ¿Con quiénes se rodeó usted para darle vida a esta inquietud de enseñar la música? En primer lugar, conocí a un investigador de mercado. Hicimos juntos una investigación, no solamente en Guatemala, sino en Centroamérica y México, y elaboramos un business plan, un plan de negocio para que fuera algo serio. Ahí empezó ya una ayuda con un investigador de mercado. Posteriormente me comuniqué con directores como el Conservatorio, el director de la Sinfónica de Guatemala, el Teatro Nacional, y así en diferentes países, el Teatro Nacional de Costa Rica, en Estados Unidos el Teatro de la Ópera de Los Ángeles, en Miami, en Texas, y estuvimos viendo que realmente el ser humano que le gusta el arte, particularmente el canto, necesita ayuda. Hay que darle todos los consejos adecuados, los ejercicios físicos, ejercicios coadyuvantes, ejercicios de respiración,
ejercicios vocales que son sumamente importantes y van avanzando conforme ellos van avanzando. Por eso en el pensum de estudios de la academia nosotros presentamos 3 años mínimo para que salga un tenor y una soprano bien preparados. De tal manera que nos dimos cuenta de la necesidad que había en el ambiente artístico en todos los países de América Latina y particularmente Guatemala. Guatemala tuvo una época maravillosa, que habían magníficos cantantes cuando teníamos nuestro Teatro Colón, antes de 1917, que el terremoto lo dejó mal parado y un presidente decidió, bótenlo y en 2 años hago otro. Y pasaron 50 años para que tuviéramos nuestro Teatro Nacional actual. Que lo inauguró Julio César Méndez Montenegro. Sí, en esa época, cómo no, sí. De tal manera que en ese periodo de 50 años se perdieron muchos artistas, no solo del canto, sino de la música en general, y otros se fueron del país, y otros fallecieron, y Guatemala, que tenía un nivel muy alto en América Latina de cultura y de cantantes. Yo recuerdo 2 cantantes maravillosos que teníamos en esa época. Usted habría oído referente a Aida Doninelli, que fue una gran soprano, primero cantó en el Metropolitan de Nueva York y luego en la Scala de Milán, un honor para Guatemala. Hubo un gran tenor que se llamó Carlos Castejón, que también cantó en Estados Unidos y en Europa, y tuvo el privilegio de que en Estados Unidos lo oyera en ese tiempo, más o menos en 1916 al 18, lo oyó Enrico Caruso, el gran tenor mundial, y le dijo: tú tienes algo mejor que yo. El tenor guatemalteco se queda realmente asombrado, asustado, y le dice: maestro, ¿cómo es posible? Usted es el mejor tenor del mundo. No, tú tienes, yo te oí Pagliacci de Leoncavallo, y en el área Vesti la Yuba tienes la carcajada mejor que la mía. Entonces esto para nuestro país es algo muy grande. Las empresas de ballet, de ópera, de zarzuela, de música popular pasaban primero a Guatemala y luego iban al resto de Latinoamérica hasta llegar a Argentina, al Teatro Colón de allá, y después iban a México. México no estaba tan avanzado como en la actualidad. Yo admiro mucho a ese pueblo mexicano porque son muy melífluos, muy artistas, y hay mucho cantante. De 130 millones, 120 o 125 millones son cantantes. Todos cantan en México. Una voz meliflua, magnífica, y ha progresado mucho en el arte. México ya no lo podemos alcanzar más. Se adelantó por esa época que tuvimos de 50 años, se adelantó, pero ellos también sufrieron, en esos 50 años tuvieron revoluciones, guerras, tuvieron que sacar a su país de una guerra con Francia, que los tenía conquistados, y luego viene Pancho Villa, y un pueblo que sufrió muchísimo. Por eso son tan musicales y se merecen el puesto que tienen. Usted está escuchando al maestro e ingeniero Rubén Armando González Jacobo, de la Academia de Canto y Centro Cultural. Está escuchando al maestro Rubén Armando González Jacobo, de la Academia de Canto y Centro Cultural del Mónaco. Usted recibió su educación musical, tuvo la oportunidad de viajar a los mejores centros, quizá del mundo, a cultivarse. Usted se codió con cantantes trascendentales de la historia del canto mundialmente. Usted tuvo quizá la oportunidad de quedarse en Europa y desarrollar su talento musical en Europa. ¿Qué lo hizo regresar a Guatemala sabiendo
que aquí, desafortunadamente, el arte y especialmente el canto, especialmente la ópera, no es apreciado. ¿Qué vicisitudes ha tenido usted que pasar y qué ha visto en Guatemala a partir de su regreso en los diferentes ministerios de cultura que han habido en diferentes gobiernos? Sí, cuando estuve por Europa, yo iba por temporadas a recibir mis estudios, luego por temporadas a cantar, pero mi cuartel general de trabajo estaba en Los Ángeles, California, y también de ahí viajaba para ver a mi familia acá en Guatemala, porque aquí estaba mi esposa, mis 4 hijos. En ese tiempo estudiaban secundaria y luego pasaron a la universidad. Yo los venía a ver una vez o 2 veces al año, otras veces me visitaba mi esposa a Estados Unidos. Fue una época difícil de viajar y de trabajar, pero sí tuvo cosas muy hermosas. Pero precisamente por tener acá a mi familia, yo nunca pensé radicarme o quedarme en Europa. Incluso hubo por ahí también un par de tentaciones de alguna italiana y una alemana que querían que me casara con ellas. Y les dije, no puedo, yo soy casado en Guatemala. Sí, pero eso es allá, aquí te puedes casar. No, yo tengo hijos, no voy a hacer eso, no puedo hacer. Y por esa razón no me quedé por allá. Luego está finalizando el siglo pasado, entre el 92 al 96, ya mi cuerpo me avisa que tenía algunos problemas serios de salud relacionados con el corazón. Y sufro en el 93 un par de infartos en Los Ángeles, California. Eso paró un poco mis 2 tipos de actividades que eran serias y extenuantes. Después de los infartos todavía trabajamos allá unos 3 o 4 años. Llegó mi señora a cuidarme, se quedó conmigo. Ya mis hijos se habían casado 2 y los otros 2 estaban pendientes de casarse. Estuvo conmigo allá 4 años. Me hacen finalmente una operación de corazón abierto y me dice mi esposa, y ahí se tomó esa decisión: no te puedes quedar acá lejos, no queremos que vayas a morir lejos de tu patria y de tu familia. Y me vine con ella y empezamos en el 2000 a crear esta academia y a ver cómo estaba la situación del arte en mi país. Lamentablemente vine a encontrar que muchos talentos jóvenes se pierden por falta de asesoría, por falta de buenos consejos musicales. Sí me encontré con unas 3 academias realmente de prestigio. Recuerdo una academia de Luis Girón May, barítono, que dejó realmente huella y enseñanzas muy buenas en Guatemala, pero era nada más a un grupo pequeño, un grupo élite, y de ahí apareció un tenor que últimamente, en los últimos 3 años, ha demostrado una gran técnica y una gran calidad de voz, que se llama Mario Chang, alumno de Girón May. Luego me encuentro con otra academia de una doctora puertorriqueña que se quedó aquí a unos 30, 40 años, se hizo guatemalteca y es americana. Una academia también muy buena que ha sacado algunos alumnos de calidad internacional. Otra academia de Barbara Bickford, que también estudió en Inglaterra, ha sacado muy buenos artistas, particularmente voces femeninas, sopranos y mezzosopranos, y las ha presentado en el Club Italiano, en la Società Dante Alighieri, en el Club Italiano. Todo ha sido fantástico en ese punto de vista, pero han sido grupos aislados, pequeños, que no abarcan las necesidades del país. Y una de esas situaciones es económica, porque pueden
pueden haber muy buenas voces, muy buenos talentos, pero que no tienen la capacidad de pagar una academia privada. Yo me he visto incluso en algunas ocasiones en la necesidad de otorgar medias becas, un cuarto de beca, y han habido ya algunos ejemplos que no les he cobrado ni un centavo a alumnos que no pueden pagar. De tal manera que lo económico ha afectado tanto, porque cuando viene la inscripción del Conservatorio Nacional, que es la casa superior del arte en nuestro país, se empiezan a inscribir en el mes de octubre y son unas colas de 8 o 10 manzanas de miles de personas interesadas, porque nuestro pueblo es artista, interesadas en diferentes instrumentos y canto, y ya no llegan porque tienen un cupo limitado y ya no llegan a inscribirse y se quedan otro año fuera y van creciendo y no tienen la ayuda necesaria. Los pocos que logran entrar son los músicos posteriores de las orquestas de Guatemala, algunos se van del país, y la economía, como siempre, ha afectado el arte también muy seriamente. Maestro, desafortunadamente el Ministerio de Cultura ha sido mal conceptualizado, y mucho me atrevería a decir, ha sido politizado. Y cuando yo hablo de politización, no hablo de política musical, hablo de política partidista. Entonces hemos tenido ministros de cultura que no son, perdón el término, cultos. Es decir, se tiene el criterio equivocado de que una profesión universitaria automáticamente lo vuelve a usted hombre culto. Y para ser hombre culto hay que subir muchísimas escaleras en la vida. Hasta sufrir infartos de cansancio y de trabajo. ¿Cuál cree usted, maestro, que debería ser la concepción, o en otros términos, cuál debería de ser la misión y la misión de un Ministerio de Cultura y Deportes en Guatemala? Bueno, voy a mencionarle el concepto que nosotros tenemos en nuestra academia. Tenemos nuestra misión y nuestra visión. Eso sería lo ideal que hubiera en un ministerio. Pero van ahí una cantidad de situaciones que ellos tienen que tomar en cuenta, como la politización. Pero la misión específicamente de la música en Academia del Mónaco es entregar nuestros conocimientos a almas dotadas con un beso de Dios para ser artistas internacionales. Porque si ya tienen ese beso acá, yo he conocido a muchísimos que lo tienen, personas idóneas, capacitadas, magníficas artistas. Y nuestra visión sería dejar un legado espiritual y artístico a futuras generaciones para dar lustre a nuestro país en el concierto musical del universo. Nosotros quisiéramos que en un ministerio como el de Cultura hubiera gente más sensibilizada, más humana, más conocedora de las necesidades de nuestro país. Una gran cantidad de jóvenes no se tirarían ni a la delincuencia, porque ya no tienen que comer en su casa, porque también ya no hay fuentes de trabajo, de otro tipo de trabajo. En alguna ocasión dimos hasta un consejo: miren, ¿y por qué a todos esos mareros que están en la cárcel, aparte de darles instrucciones de un oficio y que salgan con dignidad un día a reincorporarse a su sociedad, ahí han de haber artistas, seguramente que lo hay, y que se han vuelto, por decirlo en una palabra común, malos seres humanos, que matan, secuestran, asesinan? Si a ellos se les tocara la espiritualidad y se sacaran de ahí algunos artistas, incluso podríamos hasta ir disminuyendo la delincuencia en nuestro país, y no solo en nuestro país, desde Estados Unidos, Europa y todo el mundo.
Maestro, ha sido mal comprendido el tema musical en Guatemala, y usted acaba de manifestarnos que usted ha visto en el Conservatorio Nacional, especialmente en los meses de octubre, largas filas de muchachos que quieren inscribirse porque les gusta la música. ¿Qué cree usted? Pero hay países, maestro, que están interesados en subsidiar a jóvenes para volverlos valores. Usted decía algo muy interesante, que al guatemalteco le gusta la música. ¿Cree usted que debería de hacerse algo en los institutos secundarios, en las escuelas primarias? Porque yo he estado en 5 universidades y nunca se ha tocado el tema musical. Y he estado en universidades donde aparentemente los rectores son hombres cultos. Desafortunadamente han confundido la educación con lucro. ¿Cuál debería de ser la corriente? ¿Cuál debería de ser el norte de las escuelas, de los institutos y de las universidades en este país? Desafortunadamente, reitero, el Ministerio de Cultura se ha malinterpretado poniendo a políticos de ministros de Cultura, y lo que hacen es ir a robar. Sí. ¿Cuál debería de ser el norte que debería de imprimirse en tanto en los institutos privados como en los institutos públicos de Guatemala? Aquí mi sobrino Romeo Augusto, sus hijos estudian música, estudian guitarra. Qué bien. Es decir, les gusta, leen, pero la accesibilidad a esos lados es, como usted lo decía, es limitada. ¿Cómo abrirle el campo a esos jóvenes y a esos niños, e incluso en las universidades de este país, tanto privadas como la pública? No es una solución fácil. En este tipo de solución deben entrar en cuenta los gobiernos, la iniciativa privada, aprovechar la ayuda de otros países que existe para eso, las mismas universidades, los mismos institutos o colegios de la secundaria también debieran de participar, y esa participación debe de ser económica en primer lugar. Si hay participación económica de todas esas partes, seguramente se lograría crear grupos de academias en diferentes actividades para que impartieran clases a toda esta gente joven que necesita consejo. En ese sentido hay que alabar la tercera academia que le mencionaba hace un momento, de la doctora Angélica Rosa, que ella se ha dedicado a ofrecer sus servicios profesionales a colegios privados, y de ahí ha sacado 3 o 4 que han triunfado a nivel internacional. Pero la solución es un poco más compleja y sería digna de un trabajo muy especial para proponerlo y que se realice. Pero maestro, es irónico, porque las grandes empresas que tuvieran el deseo de ayudar económicamente a crear esta clase de academias musicales, fíjese pues qué irónico, porque las grandes empresas que dan dinero con la mano izquierda, automáticamente se les devuelve el impuesto sobre la renta con la mano derecha. Es decir, ni siquiera las empresas están gastando el dinero de ellos, sino es el dinero del guatemalteco que paga sus impuestos. ¿Cree usted que habría que concientizar? Porque está la organización País,
están los hijos de mi sobrino Romeo Augusto, donde ofrecen esta clase de oportunidades, pero es una dentro de 1000. Claro, claro. Es un tema bien difícil. Decía hace un momento que merece que se unan varios sectores y hacer un estudio real y efectivo y presentarlo. Yo presenté cuando vine a Estados Unidos a principios del 2000 un proyecto para tocar todos esos puntos suyos, y nuestra academia estaba dispuesta no solamente a asesorar en la parte del canto, sino piano, guitarra, y después darle empleo a los mismos maestros del conservatorio y maestros jóvenes nuevos para que dieran clases de violín, cello, viento, las trompetas, la percusión. Hicimos un plan muy bello y se lo presentamos a una empresa que estaba descentralizada del gobierno, pero que trabajaba con un fideicomiso. Creo que las siglas es ADESCA, habrán ustedes oído hablar de ellos, que era precisamente ese fideicomiso para ayudar al arte en Guatemala. Nosotros presentamos nuestro proyecto, hicimos un proyecto de 200 hojas, bien preparado, iban hasta planos de ingeniería para hacer un edificio, sugeríamos de dónde podían venir los fondos, que nosotros íbamos a poner la primera parte, solicitamos a ADESCA que pusiera otra parte, pero lamentablemente no logramos que fuera aprobado. Y después de eso vamos a tocar los puntos políticos y quizás los últimos problemas que ha tenido Guatemala con el mal manejo de los fondos. También lo vamos a tocar. Hoy con el maestro Rubén Armando González Jacobo, de la Academia de Canto y Centro Cultural del Mónaco, de aquí de Guatemala. Maestro, usted es guatemalteco. Sí, Marcelo. Dios lo bendijo con darle la suerte de estar en muchos lugares cultivándose, ya no solo en su profesión de ingeniero, sino como tenor, como cantante. Sí. Usted tiene la dicha de estar, cuando canta, entra en contacto directo con Dios y con la naturaleza, Efectivo. lo que no tenemos muchos, esa suerte. ¿Qué le desea usted a Guatemala para que podamos, ya no los viejos, sino que las nuevas generaciones, de poder entrar en contacto con Dios y la naturaleza a través del canto, así como usted lo hace? Desde el fondo del corazón de artista, yo deseo que Guatemala vaya teniendo cambios importantes. No podemos soñar con que sean rápidos, van a pasar varios años, quizás no 1 ni 2 gobiernos, quizás más, pero yo deseo que Guatemala mejore con su juventud. Tenemos una juventud maravillosa, valiente, espiritual, musical, que son los que hemos visto que se reúnen en la Plaza Central para protestar en el año 2015 y lo lograron. Esa juventud, que son menores de 30 años, todos, hay jóvenes desde 12 años en adelante, mujeres y hombres. Me he quedado admirado de ver las jovencitas que incluso lo dicen por internet y lo dicen personalmente en esas manifestaciones. A mí no me importa entregar mi sangre por el porvenir de Guatemala. Ese tipo de juventud son los que van a cambiar al país. Y yo deseo que esta juventud no pierda jamás ese entusiasmo y esa fuerza para hacer cambios importantes, para que los hijos de ellos y sus nietos puedan gozar de una Guatemala bella, distinta, como la tuvimos cuando teníamos nuestro Teatro Colón,
en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros, las personas de edad, tenemos que entregar todo lo que hemos aprendido, tenemos que dejarlo. Le decía en nuestra visión que debe ser un legado para nuestro país, para contribuir a que esa juventud mejore, se prepare y demuestre lo que somos en el concierto musical del universo. Lo dice muy claramente nuestra visión y nuestra misión. Eso es lo que le deseo a Guatemala, y que realmente se logre apartar la política, la corrupción de los lugares artísticos que están creando futuras generaciones muy positivas para nuestro país. Cuando eso sea logrado de una cantidad de instituciones que existen actualmente y que le están chupando la sangre económica que debiera de ir hacia estos jóvenes. Deseo que Guatemala continúe despertando. Nosotros no lo vamos a ver más, pero nuestros hijos sí lo van a ver. Su hijo, que es músico, lo va a ver, y los hijos de él. Así que Guatemala, levántate, Guatemala, sale adelante, saca esa espiritualidad que viene de Dios, contáctate con el universo y seguramente vas a cambiar y vas a triunfar, querida Guatemala. Maestro, usted tocó el punto precisamente de esas protestas que salieron el año pasado, que encendió el espíritu cívico de miles de guatemaltecos, un fenómeno que no sucedía desde 1944. Efectivamente. Mire qué irónico. 1944 y el guatemalteco reacciona en el año 2015, casi 70 años después. Naturalmente, los años pasados ya no cuentan. Lo que cuenta es que el guatemalteco volvió a tomar conciencia, el guatemalteco volvió a sentirse guatemalteco y que se estaba hiriendo a su país enormemente. Así es. Usted vio esa reacción y usted acaba de manifestar, vio hombres, mujeres, adolescentes, incluso yo vi matrimonios que iban con sus niños de la mano y hasta niños en carruaje. Efectivamente. Yo estuve ahí con ellos en algunas ocasiones, me quedé admirado, tomé algunas fotografías, la prensa se desbordó, ese fervor patrio no se había visto, como usted dice, desde la Revolución de Octubre del 44. Maravilloso. Esa juventud es la que va a hacer cambios en nuestro país. Maestro, es muchísimo lo que yo quisiera trasladarle, muchísimas inquietudes. Yo soy hijo de personas que forjaron la Revolución de Octubre de 1944. Yo soy hijo de uno de integrantes de la familia Méndez Montenegro. Mi papá murió por sus ideales, precisamente revolucionarios, Francisco Méndez Montenegro. Se nos inculcó desde niños el amor a la patria y nosotros hicimos nuestra lucha en 1960. Los jóvenes del Central, los jóvenes de la Queche, los jóvenes de la Normal. Yo también soy checa, igual que usted. Los jóvenes de Quinta, las jóvenes de Belén, a través del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco organizado FUEP. Maestro, estuvimos en una guerra 38 años donde murieron más de 350,000 guatemaltecos, y esos 38 años al finalizar el conflicto, que nunca fue guerra, conflicto escaramuza, volvimos al mismo punto donde 38 años atrás nos había llevado a ese conflicto. ¿Cuál sería, según su criterio, los caminos que debiera de seguirse en este país para encauzar
a tanto joven que no tiene alternativas? Tienen que ser varios. El principal empieza en la familia, la educación que se mama ahí de los padres, luego de los maestros. Ahí se debe de inculcar todas esas capacidades, encender ese fervor cívico, que amen sus símbolos, su himno, su país, y que tengan verdaderos deseos de hacer un cambio. Pero fuera de eso, tienen que haber instituciones. Con lo que vimos ahora del nuevo presidente, que parece que tiene un buen programa, que quiere hacer cambios importantes, que no quedaron otros candidatos que no eran muy buenos para nuestro país. La mejor alternativa está ahí, pero se está tropezando también con un país que está en pobreza. Fue una pérdida de muchísimos millones de dólares en las anteriores administraciones. Entonces, los gobiernos tienen que poner parte valiosa en eso. Por eso le decía que uno o dos gobiernos no van a resolver la situación. Y yo instaría que personas como usted, que conocen la revolución, que han sido educados en otro tipo de hogares por gente superior, muy especial, muy nacionalistas, lograran hacer quizás grupos, no me refiero a un partido político, sino un grupo descentralizado totalmente de la política, de profesionales que piensen en esa situación y que hagan un programa con derroteros, con metas específicas que se puedan cumplir y que tengan asesoría de otras personas también sabias, avanzadas de otros países, y se logren ayudas económicas importantes para este fin. Yo he conocido en Europa muchos países que tienen renglones especiales dentro de su presupuesto para ayudar en esta parte cultural. Pero es que en Guatemala hay, maestro. Sí, hay, pero... Es que se lo roban. Pero mal manejado, exactamente. No, ni siquiera lo manejan. Sí, sí. Se lo roban. Es lo que Es decir, hay mucho dinero para el aspecto cultural, pero no hay personas capacitadas que manejen la cultura. Claro. Y que solo ven sus intereses personales. Yo le mencionaba a usted algunos nombres de una empresa descentralizada, ADESCA, le mencionaba que también hay un instituto del artista nacional, hay un sindicato de artistas nacionales, unos hacen alguna cosa pequeña, los que tienen fideicomisos los manejan mal y lleva varios años. Desde un presidente que usted me mencionaba hace un ratito, Julio César Méndez. no, el licenciado que estuvo posteriormente, Vinicio Cerezo, ¿verdad? Él tuvo buenas intenciones. Sí, y dejó fideicomisos importantes. Él tuvo buenas intenciones, desafortunadamente le ganó la corrupción. Sí, él era un demócrata, ¿verdad? Eso era muy importante eso en esa situación y en esos momentos. De tal manera que si todas estas instituciones que no se están manejando bien, nuestro Ministerio Público y la CICIG, que tanto bien le ha hecho a Guatemala, los investigara, lograrían encontrar una serie de problemas graves que han afectado también el arte del país, y quizás vengan otras personas a dirigirlos y que no sean familias completas que se adueñen de un fideicomiso y lo manejen ya por 15, 20 años, 30 años. Eso no es justo para la juventud ni para el arte del país. Eso es todo lo que puedo aconsejar por el momento, y ojalá... Usted tiene mucho que decirnos. O sea, así que usted no se nos escapa de 2 o 3 programas más. Le decía, usted me está haciendo una cantidad de preguntas picudas, pero ojalá que hubiera una reunión de personas como usted, un grupo que realmente ponga los puntos sobre las íes y que se descubra un camino adecuado
y lográramos las ayudas de gobiernos tanto de Estados Unidos, de Europa, hasta Asia. Japón, por ejemplo, ha progresado tanto en el arte, China igual, y tienen partidas sumamente valiosas para ayudar a estos países. Maestro, le doy infinitas gracias al maestro Rubén Armando González Jacobo de la Academia de Canto y Centro Cultural del COT Mónaco. Muchísimas gracias por platicar con usted. Exquisito programa. Muchas gracias. Esta es su casa, es convicción del dueño de estas radios, Alfredo González Gamarra, que estos puntos son los que verdaderamente deben de tocarse y profundizarse en esta cadena de radios, que son 72 radios a nivel nacional. Salúdeme al dueño y Alfredo director de esto. González Gamarra. He lo conocido en alguna ocasión cuando yo era más joven. Y a usted también muchos éxitos, y en la Radio Nuevo Mundo le recuerdo desde que yo cantaba en TGW en los años 1960. Radio Nuevo Mundo participó también en nuestro crecimiento, en la publicidad. Que Dios los bendiga a todos y bendiga a Guatemala. Muchísimas ha sido gracias. un honor estar acá. Les reitero, usted que nos ve y escucha, puede escuchar este mismo programa en radio y en el grupo azulyblanco.com, grupoazulyblanco.com, puede escuchar esta entrevista, puede ver este video en revistapolémica.com en YouTube. Le deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. No, permítame. Que la pase muy bien. Permítame.